Es un poco como si tuviéramos, por ejemplo, este perfil, el perfil S2, o sea, en esta figura, tenemos un cambio en la pendiente de la plantilla del canal, pasando de una pendiente subcrítica con un valor de S0 menor que la pendiente crítica, a un tramo que tiene una pendiente más inclinada, una pendiente supercrítica, en el que el valor de S0 es mayor que la pendiente crítica. Entonces tenemos una pendiente supercrítica en este segundo tramo y el flujo tiene que pasar entonces de una pendiente subcrítica a una pendiente supercrítica. En la pendiente subcrítica el tirante normal es mayor que el tirante crítico y en la pendiente supercrítica el tirante normal es menor que el tirante crítico. El perfil de flujo entonces pasaría de un perfil que podríamos construir a partir de la sección de control que tendríamos en la sección de cambio de pendiente. También recordarán que les he aclarado que en la sección de cambio de pendiente de subcrítica a supercrítica se debe presentar en algún punto cercano a este cambio de pendiente un tirante crítico. Se estima que el tirante crítico se encuentra corriente arriba de la sección de cambio de pendiente. Sin embargo, se encuentra a una distancia muy pequeña, de tal suerte que, para efectos prácticos, podríamos considerar que el tirante crítico, el tirante de la sección de control, se encuentra justamente en la sección de cambio de pendiente, aquí en esta sección. Este puede ser el origen del cadenamiento del cálculo del perfil S2. Y a manera de ejemplo, les he propuesto aquí que ya estaríamos en un tramo en el que tenemos un tirante en una sección 1, que sería el tirante Y índice 1, que se encontraría a una distancia x1 desde el origen del cadenamiento. A esta distancia x1 se encontraría la sección donde el tirante es Y índice 1, que ya conocemos. Y después establecemos una sección 2, en donde vamos a tener un tirante que, dado que corresponde a un perfil de tipo S2, este perfil se va disminuyendo el tirante a lo largo del canal, de manera continua y siempre aproximándose al tirante normal. Como se va reduciendo el tirante, entonces el tirante de la sección 2 debe ser menor que el tirante de la sección 1. Así que el tirante que vamos a proponer aquí en la sección 2 tendría que ser un tirante menor que el tirante Y1, pero mayor que el tirante normal. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Porque el perfil S2 se ubica en la zona 2, entre el tirante normal, que sería el más pequeño, y el tirante crítico, que sería mayor que el tirante normal. Entonces, la propuesta de los tirantes que se hagan en el cálculo de este perfil tendrá que ser siempre menores que el tirante de control, o sea que el tirante inicial del tramo, pero siempre mayores que el tirante normal. ¿Sí les queda claro esto? A ver, les insisto, vamos a calcular el perfil S2. Este perfil S2 parte de una sección de control que se encuentra corriente arriba. La sección de control es o el tirante de control más bien es el tirante crítico. Y a partir de la sección de cambio de pendiente vamos a iniciar el cadenamiento para determinar la distancia a lo largo de la cual se desarrolla
el perfil de flujo con ciertos tirantes que vamos a calcular. En el ejemplo que les estoy presentando aquí, vamos a tener que ya hemos recorrido una distancia hasta llegar a una sección que le llamamos 1, en donde tenemos un tirante Y1 ya conocido porque ya lo hemos calculado. Entonces aquí tendríamos un tirante Y1. Ese tirante Y1 sería el tirante inicial del tramo en el que vamos a calcular un tirante Y2. El tirante Y2 va a estar a una distancia X2, no sabemos cuánto. Va a estar a una distancia X2. A esta distancia X2 nosotros proponemos un tirante Y2 que tiene la característica de pertenecer al perfil S2 y por lo tanto ser menor que el tirante Y1, pero mayor que el tirante normal. Entonces aquí tendríamos ese tirante Y2. La distancia que hay entre las dos secciones es una distancia delta X, que es la que vamos a calcular. O sea, aquí en realidad la solución de la ecuación dinámica consiste más bien en proponer un tirante Y2 y encontrar la distancia a la que se encuentra ese tirante Y2 a partir de un tirante Y1. En más detalle, podríamos tener aquí la pendiente supercrítica, la distancia X1 que se tiene hasta la sección 1, la distancia X2 que se tendría hasta la sección 2. En la sección 1 ya tenemos una parte del perfil que sería el tirante Y1. Para esta sección 1 tendríamos además conocida la carga de velocidad, alfa por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces g, y tendríamos en esta sección 1 un valor de la pendiente de la línea de energía. Tendríamos el valor de SF1. Entonces, nosotros propusimos un tirante Y2. Con el tirante Y2 conocido podemos calcular el área, conocido el gasto calculamos la velocidad, tendríamos la carga de velocidad V2 al cuadrado sobre 2 veces G, y en esta sección 2 tendríamos un valor de la pendiente de la línea de energía, que sería SF2. De modo que la línea que tracemos entre los puntos más altos que corresponden a la carga de velocidad en cada sección, esta línea nos daría la línea de energía, que corresponde al perfil de flujo que estamos calculando de tipo S2. Entonces, una vez que hemos propuesto el tirante Y2, vamos a calcular a qué distancia se encuentra desde la sección 1. Todo esto un poco como se explica en este párrafo, que el procedimiento de cálculo consiste en proponer el tirante Y2 de la sección 2 de acuerdo con el perfil previamente identificado. Enseguida se calcula la distancia entre la sección 1 y la sección 2 propuesta mediante la ecuación 4, que es la ecuación dinámica del flujo gradualmente variado. Pues una vez que ya hicimos este cálculo, entonces se procede a trabajar con el siguiente tramo, en el cual la sección 2 del tramo anterior se convierte ahora en la sección 1 del nuevo tramo. O sea, si ya calculamos la distancia delta X entre la sección 1 y la sección 2, para seguir con el procedimiento aplicaríamos ahora entre la sección 2 y una nueva sección. Para no cambiarle los subíndices a las variables que aparecen en la ecuación, lo que hacemos es más bien cambiar los subíndices en la figura que estamos siguiendo. Aquí este tirante Y2 es el que acabamos de calcular y se convierte ahora en el tirante Y1 del nuevo tramo. Y para este nuevo tramo vamos a proponer un tirante Y2 que correspondería a la sección 2.
Es un procedimiento de incrementos finitos porque la distancia que debe haber entre los tirantes que con los que estamos calculando esa distancia debe ser la más pequeña, lo más pequeña posible para que el procedimiento no se aleje mucho del comportamiento real que tiene el perfil de flujo. Por eso es un procedimiento de incrementos finitos. Entonces, el tirante Y2 no debe ser demasiado diferente al tirante Y1. La diferencia entre los dos, o sea, qué tan grande o qué tan pequeño puede ser el tirante Y2 que propongamos, depende mucho de la distancia que haya entre el tirante normal y el tirante crítico. ¿Sí? Si la separación entre estos dos tirantes es relativamente grande, entonces digamos que una separación de unos 2 o 3 centímetros podría ser la adecuada. Pero si la separación es de unos 20 centímetros, entonces a lo mejor 1 centímetro puede ser una diferencia más acorde a esa nueva circunstancia. También les recuerdo que el perfil S2, por ejemplo, que tenemos aquí en la figura, es un perfil que se aproxima asintóticamente al tirante normal. Es decir, el tirante normal es asíntota de este perfil. Por lo tanto, el tirante al que puede llegar el perfil es un tirante que tiene una diferencia del 1% respecto del tirante normal. O sea, no vamos a alcanzar al tirante normal, sino vamos a alcanzar a un tirante que tenga una diferencia con el tirante normal de un 1%. Es decir, en este caso el valor máximo que tendría el tirante Y2 sería 1.01 del tirante normal. ¿Sí? El tirante más pequeño de los tirantes Y2 que vamos a proponer va a tener un valor de 1.01 por el tirante normal. Como ven, no hay una regla fija para determinar cuánto debe valer este tirante Y2. Hay algunos criterios que se pueden seguir que dependen un poco de las condiciones, digamos, de costo que debe tener el proyecto. Porque recuerden que lo que estamos haciendo aquí al calcular el perfil de flujo es calcular la altura que deben tener los taludes del canal. Lo que estamos haciendo entonces es diseñar la estructura que nos permitiría conducir el gasto sin ningún problema. Entonces, una vez que fijemos el perfil de flujo, vamos a fijar también la altura que tiene o que debe tener la banqueta del canal. Entonces, ¿qué tan lejos estamos del perfil? Puede suponer un costo demasiado grande de la obra que se necesita realizar para el canal. Entonces necesitaríamos afinar con el detalle que requiera ese criterio de costo, el tamaño que tengan los tirantes que se fijen en el tramo que estemos estudiando. Otro criterio que se puede seguir para establecer este tirante Y2 es proponer que la velocidad no cambie más allá de un cierto porcentaje. Algunos porcentajes que se han propuesto varían entre un 5 y un 10%. Es decir, que el cambio en la velocidad entre un tramo y el otro, bueno, más bien entre los extremos del tramo, no sean diferentes de entre un 5 y un 10%. Entonces la idea es que una vez que conocemos el tirante de una sección, en este caso la sección 1, vamos a proponer un tirante Y2
y vamos a calcular la distancia a la que se encuentra este tirante Y2 que hemos propuesto. Y para ello vamos a calcular esa distancia utilizando esta ecuación. Delta X igual con la energía específica en 2 menos la energía específica en 1, entre la pendiente de la plantilla menos la pendiente de la línea de energía en promedio. Entonces, si retienen un poco en su memoria esta ecuación, delta X igual con la energía específica en 2 menos la energía específica en 1, entre S0 menos SF, podríamos dar entrada a este algoritmo que está dado en forma de una tabla, en el que se van a proponer los valores del tirante Y, calcular con ellos el valor de SF promedio en realidad. Para calcular SF promedio necesitaríamos calcularlo con la fórmula de Manning, Q por N, entre el área por el radio hidráulico a la 2/3 y todo esto elevado al cuadrado. Entonces, para calcular un valor de SF, necesitaríamos conocer el área, el perímetro mojado y después el radio hidráulico. Y con esto calcularíamos SF. SF, insisto, es igual con el gasto por la rugosidad entre el área por el radio hidráulico a la 2/3 y esto elevado al cuadrado. Como necesitamos un valor promedio de SF, entonces tendríamos el del tramo inicial y el del tramo final, y con ello obtendríamos el valor de SFM. En el primer paso que se está dando aquí, no hay todavía ese valor promedio, porque estamos apenas en el tramo inicial. Después calculamos con el gasto y el área que resultó, calculamos la velocidad. Con la velocidad calculamos la carga de velocidad. Y con el tirante que hemos propuesto en la primera columna y la carga de velocidad, calculamos la energía específica. La energía específica es el tirante más la carga de velocidad. Y como la solución de la ecuación dinámica requiere que conozcamos la diferencia de las energías específicas, entonces en la siguiente columna calculamos la energía específica 2 menos la energía específica 1, y con esto calcularíamos la distancia entre el extremo inicial y el extremo final del tramo. La distancia entre el extremo inicial y el extremo final del tramo. Si queremos calcular todo el perfil de flujo a lo largo del canal, entonces necesitaríamos utilizar no la distancia entre los extremos inicial y final de cada tramo, sino una distancia a lo largo de todo el canal. Entonces, para ello necesitaríamos un valor de delta X acumulado. Para saber cuál es el tamaño del tirante que se tendría a partir de una cierta distancia en el cadenamiento desde la sección inicial, que es la sección de control, hasta cualquiera de las secciones que nos interese. Entonces, en el primer tramo vamos a tener un tirante Y1 y también vamos a tener un tirante Y2. ¿Sí? Estamos hablando del primer tramo. Con el tirante Y1 vamos a calcular el área 1, el perímetro mojado 1, el radio hidráulico 1, la pendiente de la línea de energía SF1. Aquí no habría promedio todavía, por lo tanto tampoco habría la diferencia de S0 menos SF promedio. Para ese tirante Y1 calculamos el área 1 y con el área 1 y el gasto calculamos la velocidad media 1, la carga de velocidad. Con el tirante y la carga de velocidad que acabamos de calcular, calcularíamos la energía específica. Aquí todavía no podemos encontrar la diferencia de energías específicas, tampoco podemos encontrar una distancia parcial y desde luego tampoco una acumulada.
Entonces, estando en este que sería nuestro tirante, digamos, de control o nuestro tirante conocido, proponemos un tirante Y2, que sería el tirante Y2 del primer tramo, tirante final del primer tramo. Con este tirante Y2 calculamos el área 2, el perímetro mojado 2, el radio hidráulico 2, la pendiente de la línea de energía 2. Ahora sí ya podemos calcular un promedio entre la pendiente de energía en la sección 1 y la pendiente de energía en la sección 2. Podemos calcular SF promedio, SFM. También podemos calcular S0 menos SFM. Con el tirante Y2, con el que calculamos el área 2, calculamos entonces la velocidad 2 con el gasto. Y con la velocidad calculada, calculamos la carga de velocidad. Con esa carga de velocidad y el tirante que propusimos, calculamos la energía específica 2. Con la energía específica 1 que calculamos en el primer extremo, en el extremo inicial, calculamos la diferencia de energías específicas, E2 menos E1. Conocido E2 menos E1, esta celda la dividimos por la celda que corresponde a la diferencia de S0 menos SF media. Y esto nos daría la distancia parcial en este primer tramo. Digamos, tendríamos una distancia parcial delta XP1. ¿Sí? Delta X, la distancia delta X parcial en el primero de los tramos. Y este sería igual a la distancia acumulada. ¿Sí? En este primer tramo. Después proponemos un tirante, bueno, un segundo tramo. En el segundo tramo vamos a tener que el tirante Y2 del primer tramo se convierte en el tirante Y1. El tirante Y2 del primer tramo se convierte en el tirante Y1 del segundo tramo. Y en el segundo tramo vamos a proponer entonces ahora un tirante Y2 para mantener los subíndices de la ecuación. Entonces el primer tramo tiene un tirante Y2 que para el siguiente tramo se convierte en el tirante Y1, y en el segundo tramo proponemos un tirante final, en el extremo final un tirante Y2. Con ese tirante calculamos el área, el perímetro mojado, el radio hidráulico, el valor de SF. Después calculamos en el nuevo tramo el valor de SF promedio. Lo calcularíamos con el valor de SF que acabamos de obtener aquí y el valor de SF del extremo final del tramo anterior. Entonces tendríamos SFM. Con este nuevo valor de SFM calculamos S0 menos SFM. Con el área calculamos la velocidad. Con la velocidad calculamos la carga de velocidad y con eso calcularíamos la energía específica 2. Por lo tanto, la energía específica en el extremo final del tramo anterior se convierte en energía específica 1. Así que este valor de E2 le restamos el E1 que tendríamos ahora y nos daría E2 menos E1. Con esto calcularíamos nuevamente al dividir esta cantidad entre S0 menos SF media, un valor de delta X parcial 2. Y calculamos un valor acumulado. Este valor acumulado sería igual a esta cantidad que acabamos de calcular, delta X parcial 2, más el valor de la delta X acumulada en el tramo hasta el tramo anterior. O sea, este valor de delta X acumulada aquí, donde le estoy señalando con el cursor, más este valor que acabamos de calcular en el nuevo tramo, nos daría la delta X acumulada. ¿Sí está bien? ¿Sí les va quedando claro? Sí, sí. Bueno. Después seguimos el procedimiento. Nuevamente tendríamos un tercer tramo. Entonces ahora en ese tercer tramo tendríamos un tirante Y1 que sería el tirante Y2 del tramo anterior. Un tirante Y1 que sería el Y2 del tramo anterior. Y por lo tanto este tirante que estamos proponiendo aquí sería el tirante Y2.
Con esto volvemos a calcular el área, el perímetro mojado, el radio hidráulico, el valor de SF. Volvemos a hacer el promedio entre este valor de SF que acabamos de calcular aquí y el del extremo final del tramo anterior para obtener este valor de SFM. Calculamos S0 menos SFM con el área que acabamos de calcular con nuestro nuevo tirante. Calculamos la velocidad y con la velocidad calculamos la carga de velocidad y calculamos la energía específica. Esta energía específica sería el tirante que acabamos de proponer con la carga de velocidad que calculamos con ese tirante. Como con esta nueva energía específica le restamos la energía específica que sería la energía específica del extremo final del tramo anterior, E2 menos E1, y calculamos nuevamente una delta X parcial, ahora en el tramo 3. Para calcular la acumulada del tramo anterior, le sumamos el valor del Tx parcial 3 y nos daría el valor de delta